estoy riendo porque me dicen que soy muy serio ante la televisión, pero bueno, en todo caso, en esta segunda emisión de Noticias 7 estaremos entrevistando a la directora del Centro de Estudios e Investigaciones Especializadas CIES, con quien vamos a hacer una evaluación de la coyuntura política y de los sucesos del día ayer jueves. Marchas a favor y marchas en contra. El tema es, ¿son acciones tácticas de cara a las elecciones de febrero del 2017? ¿O realmente hay argumentos y sustento en reacción a estas reformas tributarias que se han presentado en la Asamblea Nacional al amparo de este proyecto de ley de equilibrio de finanzas públicas? Tatiana Larrea, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Planteada el antecedente, entonces entremos en materia. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer y qué impacto realmente tiene? Bueno, primero muchas gracias, Carlos. Qué bueno verte sonreír. Creo que lo de ayer es una demostración más de fuerzas, ¿no? Fuerzas políticas, pro gobierno, antigobierno. Una réplica, digamos, de lo que fue el año anterior, alrededor de junio, con las primeras protestas que se dieron, ¿no? Yo le llamaría calentamiento de calles. Pero este calentamiento de calle, a ver, se dice que hay que escuchar a las calles porque las calles son ciudadanía, pero este calentamiento de calles, ¿es escuchar a la ciudadanía o es una ciudadanía que sale a la calle para reaccionar y ser escuchada, o es una calle de un sector de ciudadanía que utiliza como estrategia política? A ver, en términos de estrategia y de comunicación política, digamos que el calentamiento de calles es una forma de expresar algo por parte de un sector, ¿no es cierto? Es muy riesgoso decir la ciudadanía se expresó en las calles, porque sabemos que son sectores con intereses políticos, intereses ideológicos, a veces intereses económicos también, ¿no es cierto?, dependiendo cuál sea la motivación real de salir a la calle. En este caso es demostración de fuerzas de un lado y del otro, ¿no? Yo creo que el riesgo que se corre, sobre todo por el lado, bueno, en general, ¿no es cierto?, de parte de los actores políticos, es dejar a la ciudadanía en la mitad de esto. ¿Dónde está esa ciudadanía grande? ¿Dónde está siendo escuchada, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere esa ciudadanía grande que tú dices está en el centro? Exacto, que no necesariamente está en las calles, que no necesariamente está representada por ciertos actores políticos, ¿no? O sea, cuando uno ve la manifestación o el plantón que llamaban ayer, ¿no? Decían, esto no es una marcha, es un plantón. Entonces, bueno, van adquiriendo sus nombrecitos, sus características. Pero si vas viendo la composición de eso, tampoco es que son ciudadanos espontáneos que salen. Algunos sí, por supuesto, ¿no? Pero son sectores. Son sectores que yo diría ya están muy identificados con ciertos intereses. Ahora, pero ¿no? si son sectores, y no es la gran ciudadanía, que están identificados con determinados intereses, significa que hay una agenda. ¿Esa agenda qué es? ¿Calentamiento de calles? ¿Es...? ¿Qué persigue? Porque ese sector de gente que tú dices, que persigue estrategias y acciones tácticas, está en contra de un gobierno realmente saliente. Es decir, entonces, ¿qué efecto podría tener esto en las elecciones del 2017 si este gobierno está saliendo? Ahí eso es curioso, ¿no? Porque si uno mira en términos de estrategia, diría, bueno, ¿de qué me sirve a mí en un momento en el que hay nerviosismo por el tema económico a nivel mundial, no solo aquí también, por supuesto? ¿De qué me sirve a mí calentar la calle, poner más nerviosa a la gente, asustarle, decirle te van a quitar esto, te van a hacer daño, cuando el gobierno le queda meses y tienen que enfrentarse a una campaña electoral en la que todos sabemos, los que trabajamos en esto, que hacer una campaña con temas negativos es muy riesgosa. Siempre es mejor enfrentar una campaña electoral, sobre todo si vienes del otro lado, no del oficialismo. El tiempo no te genera capacidad de reacción. Pero vamos a lo siguiente, si todo se está enfilando contra Rafael Correa y el gobierno de Rafael Correa, bajo calentamientos de calle, una construcción sobre percepciones y en algunos casos pueden haber indicios, eso sin duda, de temas de corrupción. Lo estamos viendo también en el tema de la región. Es decir, la idea es un poco crear un nubarrón gris en un proyecto político, en una tendencia ideológica como para decir, ¿es mejor que funcione el péndulo ahora? ¿A eso se debe? Puede ser la estrategia de ellos, ¿no? Demostrar lo malo que es lo que tenemos para que la gente opte por otra opción. Pero, a mi forma de ver, es un error. Es un error porque no le estás hablando a la gente.
a esa ciudadanía grande de la que hablábamos. No le estás hablando a ella. A ella no le estás planteando soluciones a sus problemas o no le estás generando tranquilidad en su angustia, ¿no es cierto? Digamos que están nerviosos, tienen temor de lo que pueda pasar con la economía. ¿Qué les estás diciendo? Vamos a la calle a decir renuncia, fuera. ¿De qué te sirve eso? ¿Cómo vas a...? Pienso yo, pensando en la estrategia de oposición, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a capitalizar eso en la campaña electoral? ¿Qué le vas a decir a la gente? Que se vaya a Correa. Es decir, ok, ya se fue, ya no es candidato. Ahora, el otro tema pasa es... Se habla mucho de la carga tributaria, de que más impuestos, etcétera, etcétera, pero si uno comienza a revisar verdaderamente la carga tributaria en el Ecuador no es que ha tenido un incremento tan grande, y es más, es uno de los más bajos de la región. Si consideramos solamente el tema del IVA, es más bajo, pero claro, la carga fiscal hay que sumar una serie de cosas. Entonces, el gobierno nacional está hablando de estas reformas tributarias que apenas son recaudación de 335 millones, dirán algunos, sí, está afectando a determinados sectores. Podría ser cierto, pero también hay un ala en el sector social. Es decir, ¿qué se propone de parte de la oposición frente a una coyuntura económica complicada? Dice reducción de gastos, pero no dicen en dónde. 6.000 millones del año pasado se ha disminuido en gastos. Entonces, ¿dónde está la propuesta y qué desarrollo debería exigir la ciudadanía frente a este tipo de declaraciones? Así es, a eso me refiero justamente en que no le están hablando a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es una ciudadanía bastante inteligente. Puede ignorar ciertas cosas, puede estar atenta en otras cosas y no en la política permanentemente, pero no es tonta, ¿no? Y creo que demanda eso. Bueno, explícame qué vas a hacer. Si esto es tan malo, ¿qué vas a hacer? Y eso es lo que van a esperar en la campaña electoral. Sí, vamos a estar frente a una campaña electoral entonces basada en marketing político con frasecitas cortas, tipo 140 caracteres Twitter, una campaña tuitera prácticamente. Yo diría en una mala práctica del marketing político. El marketing político no es malo de por sí. Ya está defendiendo su queso rancio, usted claro, está bien, me parece bien. Pero no bueno, es mala, se la puede hacer bien. El pero problema es el mensaje, Carlos. Okay. El problema es cómo haces tú una campaña basada en una persona que ya no va a estar en la papeleta, va a estar otra persona. No sabemos cuál es, además. No saben cuál es el rival, ¿no es cierto? Y basados en un mensaje negativo, ¿cómo vas a construir? Digamos que gana alguien de oposición, alguien de otra, que no sea de la corriente oficialista. ¿Cómo va a construir su gobierno? ¿Cómo va a tener gobernanza, gobernabilidad, si todas sus propuestas fueron en contra de algo? Bueno, pero el argumento de quienes trabajan en política, no todos dicen primero ganemos las elecciones y después resolvemos el problema. Ese es el mal marketing. Ahora, el tema es el siguiente, yo quiero hacer un comparativo, Argentina con Macri versus Scioli, y acá todavía no tenemos candidatos, pero tenemos de izquierda y derecha. En la tendencia de la derecha tenemos a Lasso y a Nebot, y en la tendencia de la izquierda tenemos a Moreno, a Lenin Moreno y Jorge Glass. El tema es el siguiente, ya con el sombrero de gobernante, ¿qué estilo de ajustes se van a dar en el un lado y en el otro lado frente a una coyuntura económica que es más provocada por la geopolítica que la propia ideología en términos de concepción económica? A ver, es que ahí tienes el dilema, ¿no es cierto? A ver, se está planteando la cosa como si fueran dos modelos, que la crisis es producto de un modelo ineficiente, ese es el mensaje de la oposición, ¿no es cierto? Ok, ¿cuál es el modelo que hay que aplicar? ¿Qué es lo que le vas a decir a la gente para que cuando llegues al gobierno, uno u otro, puedas gobernar? El mal marketing político es, no importa, veamos aquí hasta la nariz, ganemos y luego vemos qué hacemos. Eso se ha demostrado a lo largo de la historia que es un fracaso. Termina con presidentes desgastados antes del año de gobierno, ¿no es cierto? Ahora, pero el tema del marketing político tiene que ver con estrategia política. El gobierno nacional y específicamente Rafael Correa, presidente del Ecuador, no está también utilizando una estrategia de tener distraída a la oposición para efectos casualmente tenerlo en estos temas monotemáticos y los posibles candidatos de la izquierda, en este caso el proyecto político Alianza País, están tranquilos. Por ejemplo, tenemos un Lenin Moreno que está tranquilo y tenemos un Jorge Glass que está recorriendo y tenemos una oposición básicamente que está distraída con Rafael Correa. Bueno, ¿esta no es una especie de atracción fatal? Es evidente que el gobierno debe tener su estrategia, ¿no es cierto? Obvio y evidente, debe y es tener legítimo, su estrategia además. Y está bien. Si no la tuviera sería grave, ¿no? Pero un gobierno Debe es político tenerla, por esencia. Por supuesto, tiene que hacer política.
los errores del otro, sea de la oposición o del gobierno, no es culpa del que hizo su estrategia. El error es hacer tu estrategia, y en términos generales, tu estrategia basada en el otro, ¿sí? Tienes que considerar que existe el otro, pero no puedes hacer tu estrategia pensando en el otro solamente. Y es lo que a la oposición, no solo en el Ecuador, sino en la región le ha pasado permanentemente. Ahora, ¿no? no te voy a preguntar quién sale ganando en el proyecto político de Alianza País, porque ahí tenemos dos candidatos, será Lenin Moreno o Jorge Glass, y eso lo definirá el propio Alianza País. Pero ¿quién capitaliza toda esta estratagema de las calles, de la oposición en el sector de la derecha? ¿Lo capitaliza Nebot? ¿Lo capitaliza Lasso? ¿Quién lo capitaliza? Yo creo que no lo van a capitalizar bien si es que de este calentamiento de calles... A ver, yo creo que del calentamiento de calles en estas circunstancias nadie gana. Nadie gana porque tienes un gran segmento, la mayoría de la gente en incertidumbre sin saber qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Y con eso no gana nadie y no gana el país. Creo que si logran... A ver, creo que en la oposición además hay una división entre quienes... Su estrategia, no sé por qué, cuál es su objetivo, calentar calles y atacar al gobierno, y debe haber otros de oposición o no oficialistas, que no es lo mismo, que estén armando su estrategia electoral, armando propuestas, recorriendo, contándole a la gente qué es lo que proponen, ¿no? Yo creo que del calentamiento no gana nadie, la verdad, no gana el país, que es lo más importante. Bueno, entonces estamos frente a una olla de agua hirviendo y termina siendo una especie de política de reverbero, entonces. Bueno, Tatiana Larrea, muchas gracias por estar con nosotros.